el señor Ricardo Morel. Él es presidente del Instituto de Desarrollo Social y el tema de su conferencia es Minería y Desarrollo, experiencias. Buenos días con todos. Vamos a tocar algunos temas relacionados al desarrollo y tratar de extraer algunas lecciones y al final algunas recomendaciones. Hablar de desarrollo social es bien complejo y relacionarlo a la minería más complejo aún. Muchas veces se han visto separados la minería del desarrollo o se han visto demasiado incluido dentro del beneficio de la gente que está relacionada al mismo sector y no de beneficio al contexto social. Veamos, por ejemplo, un poco el programa minero de solidaridad con el pueblo, o el llamado aporte voluntario, que se hizo desde el 2006, se firmó, y las empresas, un grupo de empresas que estuvieron de acuerdo en hacer este aporte, comenzaron a contribuir con el 3.75% a dos fondos, un fondo regional y un fondo local. Y los objetivos de este programa minero de solidaridad con el pueblo eran el uso eficiente de los fondos, la maximización del impacto social orientado hacia la lucha contra la pobreza y promoción del desarrollo social sostenible, pero tal vez uno de los temas más importantes de la filosofía de este aporte voluntario es el tercero, el rol promotor en acercamiento, comunicación, coordinación, colaboración y trabajo conjunto entre gobiernos regionales y locales, empresas y sociedad civil. Ahora veamos algunos datos cualitativos. En el programa Minero de Solidaridad con el Pueblo he tomado como referencia 4 de estos programas o de estos fondos. El de Cerro Verde ya ha tenido algunas obras grandes de impacto, como el tema del agua, y ahora está trabajando el tema de aguas residuales. Entonces podemos considerar que ha tenido un buen impacto social. Pero entender puentes, creo que Cerro Verde saldría jalado. La filosofía de tender puentes con los demás actores y dar el protagonismo del desarrollo a quien le corresponde, que es la autoridad local o regional, no se dio en este caso. Veamos el tema de Yanacocha. También tuvo un uso eficiente de los recursos. El impacto social tal vez sea un poco menor porque dispersó un poco más recursos y esfuerzos, pero hay algunas obras de impacto también. Pero en puentes también. O sea, Yanacocha no ha podido tender puentes con las autoridades regionales, por lo menos. O sea, está Gregorio Santos, el actual presidente regional de Cajamarca, y no hay una buena relación. Muchas veces vemos que se comunican a través de medios de comunicación. Antamina tiene también un uso muy eficiente del fondo, del manejo del fondo, y el fondo le llama Fondo Antamina, también un protagonismo probablemente excesivo. El impacto social creo que ha disminuido, si vemos cualitativamente, porque ha dispersado los recursos y esfuerzos en toda la región Ancash, descuidando en muchos casos o en muchas veces su zona de influencia directa, que también es parte de la filosofía de este tipo de fondos. Y en los puentes vemos una reelección de César Álvarez como presidente regional de Ancash, que no tiene buena relación con Antamina, y eso es público. Entonces, y lo vemos también en los letreros que publica Antamina. Antamina lo hizo, ¿no? Es un poco un protagonismo. Entonces, el tema de puentes no funcionó. Y vemos el caso de Sauder, que también ha tenido un uso eficiente del Fondo de Ayuda al Cobre. En el impacto social creo que también se ha dispersado, incluso hay compromisos asumidos por los fondos generados en Moquegua y Tacna para ser invertidos en Arequipa, en la zona de Cocrachacra, con el tema Tía María. Si uno ve en el informe que está en el Ministerio de Energía y Minas, es un poco extraño, digamos, ver que fondos generados en una zona, como Moquegua o Tacna, se destinen hacia nuevos proyectos. Digamos, eso tal vez debe ser inversión social de la misma empresa para abrir nuevos proyectos. Y en tema de puentes hemos visto un poco lo que ha ocurrido en el caso de Sauder, cuando ha tratado de sacar adelante un proyecto como Tía María, entonces no ha podido y ha tenido un choque con las autoridades locales, con las autoridades regionales también, y al final con las nacionales incluso, ¿no? Y para hablar de desarrollo necesitamos a 3 actores, el gobierno, sociedad civil y la empresa. Pero lo que ocurre normalmente es que el gobierno o el Estado está ausente. Entonces queda una empresa al frente de una sociedad civil y se restablece una relación bilateral. Relación bilateral que al final no funciona, porque esto puede funcionar en el corto plazo, pero en el mediano o largo plazo esto no es viable. Lo ideal sería un triángulo así equilibrado, pero
A lo que tenemos que acostumbrarnos es a lo que se viene, y lo que se viene es un cambio, un viraje, ¿no? Probablemente en el gobierno de Ollanta tengamos ahora ya no al gobierno pegado a la empresa, sino al gobierno pegado a la sociedad civil, y la empresa al otro lado. Y la empresa lo que debe hacer es aprender a trabajar en estas condiciones. Y esto, aunque parezca mentira y aunque parezca negativo inicialmente, francamente creo que es muy positivo, porque este modelo permitiría reconstruir la confianza en los actores, principalmente en el Estado. Y eso nos hace muchísima falta. Estaba planificado, este es un informe de apoyo, inversiones en diferentes lugares del país, están básicamente fuera de Lima, entonces, y sobre todo muchas asociadas al sector minero. Más inversión, más tensión, más conflicto. Entonces tenemos que manejarnos también dentro de ese contexto. Y el desarrollo puede servirnos como un camino para minimizar o disminuir la tensión y los conflictos. Pero hay un gran riesgo, el riesgo de los roles. Y el riesgo de los roles, lo que tenemos es un Estado que está ausente, y lo que ocurre es que la empresa se ubica normalmente al centro, ocupando un lugar que no le corresponde, y comienza a establecer relaciones bilaterales con cada uno de los actores: gobierno local, gobierno regional, ONGs, gobernadores, rondas, sociedad civil, etcétera, autoridades de centros poblados, gobierno central. Entonces, este manejo de la empresa, en la cual inicialmente se siente cómoda y se siente protagonista, lleva al fracaso. Lo que hay que tratar de hacer es tener una empresa ubicada a un lado como un actor más que contribuye al desarrollo, pero no como protagonista del desarrollo. Muchas veces los empresarios lo que decimos es: nosotros estamos muy preparados, tenemos maestrías, doctorados. O sea, conocemos muy poco de la realidad local y regional. Entonces, ¿qué cosas vamos a poder lograr desde nuestra visión occidental, digamos, hacia un desarrollo local? Muy poco, al contrario. Tenemos que aprender a escuchar y a sumarnos a las iniciativas que tengan las autoridades locales y regionales. Entonces, este modelo con la empresa a un lado y con un gobierno local o gobierno regional liderando su propio desarrollo como protagonista del desarrollo, ese sería el modelo. Y al centro está como objetivo común el desarrollo. Y aquí, entre actores, no solamente la relación entre unos y otros, sino los vínculos que pueden existir entre unos y otros, ese tejido que le puede dar sostenibilidad al desarrollo. Hay otro riesgo también, y es lo que ha venido ocurriendo, al menos hasta el momento, y es que la mala distribución de la riqueza genera conflictos y no genera desarrollo realmente. Entonces vemos que un proyecto, por ejemplo, que está aquí al centro, trae beneficios: 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones de dólares de inversión al país. Perfecto, el país se beneficia, la región se beneficia, las municipalidades también se benefician, tanto las provinciales como las distritales, sobre todo en el distrito productor. Entonces, todo el mundo se beneficia ¿con qué? Con inversión, con movimiento económico, compras locales, empleo local, después viene canon, regalías, etcétera. O sea, todo muy bien. Pero ¿quiénes no perciben o reciben beneficios? Los primeros anillos, los que están alrededor de los proyectos. Entonces, si esos primeros anillos no perciben el desarrollo, no perciben un impacto, ¿cómo pretendemos que apoyen a un proyecto? O sea, aquí tenemos los centros poblados, caseríos o las comunidades. Entonces, necesitamos enfocar justamente recursos y esfuerzos hacia esos primeros anillos principalmente. Aquí tenemos, justamente, si queremos que estos estén en verde y que den apoyo a un proyecto, lo que tenemos que conseguir es que se genere desarrollo tanto en el corto plazo como en el mediano y largo plazo hacia los primeros anillos. Pretendemos que apoyen a un proyecto. O sea, aquí tenemos los centros poblados, caseríos o las comunidades. Entonces, necesitamos enfocar justamente recursos y esfuerzos hacia esos primeros anillos principalmente. Aquí tenemos, justamente, si queremos que estos estén en verde y que den apoyo a un proyecto, lo que tenemos que conseguir es que se genere desarrollo tanto en el corto plazo como en el mediano y largo plazo hacia los primeros anillos. Entonces, ese modelo de distribución de la riqueza tiene que cambiar. Y es probable que encontremos también algunos cambios de actitud y de políticas dentro del nuevo gobierno. Y eso puede ser positivo, hay que verlo como una oportunidad también. Algunas experiencias exitosas que quiero compartir. Y una de ellas es el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible. Existe desde el año 2000. Se creó con muchísima desconfianza entre los actores. Lo crearon gente de Antamina, gente que venía de la ONG Labor y gente del Ministerio de Energía y Minas. Y al final comenzaron a construir un espacio de confianza.
El espacio cumple 11 años este año. Y el espacio reúne a líderes sociales, comunidades, ONGs, Estado, empresa. Y ya no solo existe en el Perú, sino ahora también ha sido replicado en Argentina y en Colombia. Otro modelo interesante son los reservorios familiares. Actuaron una municipalidad, en este caso la de Baños del Inca, una comunidad, las comunidades aledañas a Baños del Inca, algunos caseríos y centros poblados de la zona, y 2 empresas, Ferreiros y Yanacocha. Al final, este modelo funcionó y es sostenible. ¿Por qué? Porque los beneficiarios ponen parte de la mano de obra para construir sus propios reservorios. La municipalidad pone el tractor que fue donado por Yanacocha y reparado por Ferreiros. Y entonces, al final, todos ponen el hombro en proyectos que son valorados. Y esa participación común hace que se genere confianza por un lado y que se construya un verdadero desarrollo sostenible. Veamos otro. El Fondo Nacional de Electrificación Rural, el FONER, tenía $100 millones el año 2006-2007 en el Ministerio de Energía y Minas y no obtenía expedientes técnicos. Entonces, ¿qué faltaban? Expedientes técnicos para que se puedan ejecutar proyectos de electrificación rural. Lo que se hizo fue juntar al Ministerio de Energía y Minas, el gobierno regional, la municipalidad, en este caso la de Cajamarca también funcionó con el gobierno regional, las comunidades que pusieron la mano de obra para los postes y empresas que se unieron a través de un grupo, el Grupo Norte. Se unen y pusieron los expedientes técnicos. El común denominador es varios actores juntos. Otro caso interesante nace en Cusco, con el Pachamama Raimi y luego también con los Yachachic o Sierra Productiva. Estos modelos de enseñanza entre pares, que también ahora cuentan con la participación de la sociedad civil, de las empresas y del Estado, están funcionando bastante bien. Barrick incluso los ha llevado a la libertad. Entonces, son modelos que reúnen participación activa de los beneficiarios, sociedad civil, empresas y Estado. Alfabetización básica de adultos es otro programa que también ha funcionado bien. ¿Y quiénes participaron? El gobierno peruano y el gobierno de España, desde el 2003 se firma este convenio, la cooperación española, el Ministerio de Educación, municipios, empresas privadas, y esto es descentralizado. Se está dando en Arequipa, Cajamarca y Lima. ProRural es otro proyecto, otro modelo exitoso. ProRural se refleja ahora en 42 centros que funcionan en 12 regiones del país y donde estudian más de 3.000 alumnos. Un dato interesante es que el 80% de estos alumnos se quedan en su sitio. Entonces, generan un desarrollo sostenible. Los alumnos aprenden las cosas que necesitan aprender, adicionalmente a temas culturales. ¿Qué requiere un modelo de desarrollo? Requiere un liderazgo de una autoridad, sea local o regional, requiere una gestión multilateral, requiere un cofinanciamiento de terceros, no financiamiento directo de la empresa, requiere participación o aporte de los beneficiarios. Las cosas tienen que costarnos, si no nos cuestan, no las valoramos. Promueve desarrollo sostenible, no asistencialista, y debe ser muy transparente. Es que dispersamos recursos y esfuerzos, tanto a nivel del Estado, llámese gobierno central, regional o local, como a nivel de las mismas empresas, cuando hacemos inversión social. Muchas veces invertimos un poco en agua, un puentecito, unas carpetas, un poco de pintura, un camino, algo de luz, reparación de algún canal, etcétera, etcétera, y dispersamos recursos y esfuerzos. Este no es un modelo genérico que se aplique a todos lados, sino simplemente es un ejemplo para que les pueda servir como una idea y como una base. Pero aquí, por ejemplo, tenemos agua como un punto central. Si no hay agua, llámese agua potable o agua para agricultura, ¿de qué desarrollo podemos hablar? Y después de agua necesitamos luz. Y luego viene un tema central, nutrición y salud. Porque muchas veces nos saltamos a hablar de educación. Pero ¿de qué educación podemos hablar si no hemos hablado de nutrición primero? Y luego de hablar de todo esto, que son necesidades básicas que deben estar satisfechas, podemos hablar de educación, por supuesto, y de proyectos productivos. Antes sería inviable. Mejor es concentrar recursos y esfuerzos en la primera etapa, en generar impactos y beneficios, en cubrir necesidades básicas, para que la gente sienta que ha cambiado su calidad de vida, que genere un impacto en el corto plazo, y eso les puede llevar a mejorar la autoestima y también a pensar en proyectos productivos exitosos y sostenibles. Tengamos en cuenta esa frase que ahora ya es muy común, que las comunidades escuchan con los ojos. Entonces, si hablamos de desarrollo y pensamos que un proyecto
minero quiere ingresar a una determinada zona, el proyecto tiene que pensar en cuál va a ser su contribución neta para el desarrollo sostenible, juntándose con los demás actores, con el gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales, sociedad civil, etcétera, y en proyectos priorizados por la misma sociedad civil. Que un proyecto sea viable y sostenible, ya no solamente se requiere en el aspecto técnico, que tenga buena ley, que hay un buen yacimiento. No se requiere solamente que consigamos el financiamiento para sacar adelante este proyecto, sino se requiere muchísimo cuidado ambiental y se requiere pensar en el tema social. Y estas cosas básicas se reflejan en lo que podemos llamar la contribución neta al desarrollo sostenible. Si queremos también pensar en desarrollo, tenemos que entender un poco lo que se nos viene. Tenemos que hablar de desarrollo inclusivo. Y para pensar en inclusión, no podemos seguir pensando en que lo legal es suficiente. Necesitamos legitimidad, sobre todo social, para poder pretender que un proyecto salga adelante. Y necesitamos pensar en viabilidad, corto plazo, y sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Y para esto debemos encarar el tema de consulta previa. El impuesto a las sobreganancias debería utilizar o distribuir parte de este programa minero de solidaridad con el pueblo, o sea, seguir distribuyendo el 3.75% al menos, porque el impuesto a las sobreganancias seguramente va a ser mucho mayor. Entonces, debemos mantener esos fondos de inversión social. Yo creo que particularmente que sí. Por supuesto que mejorarlos y tender puentes esta vez. Muchísimas gracias.